En esta parte de la tisana vamos a hablar sobre un tema bien interesante, bastante curioso, que por supuesto tiene que ver con la generación Z. Esta generación que es joven, pero que ya está pues en la vida laboral. Y bueno, dicen por allí que tienen una ambición bastante tranquila, que digamos esperan cosas diferentes a lo que las otras generaciones pues lo harían en el sistema laboral. Vamos a hablar con una especialista, ella es psicóloga, ella es Elizabeth Figueira. Bienvenida nuevamente a La Tisana, gracias por acompañarnos y por supuesto explicarnos un poco sobre esa ambición tranquila. Gracias por la invitación. Ciertamente es paradójico porque veníamos de una tendencia del burnout, Que es los que es millennials. otra Ajá. tendencia justamente a lo contrario, donde existía un agotamiento físico y psíquico, generando un desgaste, no solamente emocional, sino que también tenía un impacto a nivel laboral. ¿Qué pasa en la pandemia? Aquí se pone de manifiesto justamente un poco estas preguntas. ¿De qué manera yo me vinculo laboralmente? ¿Es posible dentro de un ambiente un poquito más controlado, donde puedo tener cierto punto de flexibilidad y autonomía, generar un desarrollo efectivo a nivel laboral? ¿Quién capitaliza esto? Justamente la generación Z, que son los jóvenes entre 20, 30 años, quizás un Sí, poquito yo creo más. que están más o menos entre los 26, en esa línea desde los 18, podríamos decir, más o Sí, menos. sí, que se Sí, cuestionan esa forma del trabajo, de vivir de vivir. para trabajar y Ajá. no justamente, A digamos, el ver, trabajo como fin utilitario para generar tu bienestar ¿qué es personal. lo que estamos observando incluso a través de las redes sociales? Porque muchos de estos jóvenes lo dicen a través de las redes y ahí es donde uno se pone a analizar. A ver, en mi investigación estuve viendo varios chicos creadores de contenido o que tienen diferentes pues trabajos normales. ¿Y qué sucede con estos chicos? Que dicen que toman en cuenta primero su calidad de vida, es decir, que no van a vivir para trabajar. Muchos de ellos les molesta trabajar 8 horas diarias, otros prefieren trabajar desde casa. Por ejemplo, ya no permiten que el jefe los moleste luego de su hora de trabajo, respetan sus fines de semana. Algo que no pasaba con la generación millennial, que dicen que son los que sufren de más burnout porque definitivamente como que se desviven un poco más, sí, por el trabajo. Entonces, como psicóloga, ¿cómo lo estás viendo tú? Sí, justamente se ven por los síntomas, por esa angustia desmedida, la ansiedad, Mucha ansiedad. factores inclusive a nivel de una sintomatología depresiva que han tenido resultado de este estrés laboral, de la búsqueda constante del Del éxito. rendimiento, del éxito y la competencia. Que es la diferencia allí. Acabas de dar en el punto, uno de los puntos más importantes. Los millennials buscan el éxito laboral, el reconocimiento, por eso es que están sufriendo de burnout. Pero la generación Z no. La generación Z busca estar más relajada, vivir con una ambición tranquila y no sufrir Justamente. de ansiedad. O tal vez, no sé, si es que ellos por cualquier cosita les da ansiedad. ¿Qué piensas tú? Bueno, posiblemente, pero de acuerdo a lo que se ha visto, es justamente enfocado en no delimitar el crecimiento profesional, sino la manera como justamente se hace, Ok. tratando de invertir también tiempo, momentos, inclusive a nivel financiero, en la parte del crecimiento personal, el disfrute, el bienestar personal, tomando conciencia también de la salud mental, tema que también está, digamos, en la Sí, palestra, tomando conciencia del efecto que tiene este tipo de situaciones cuando estás en un estrés constante de la sí, búsqueda de resultados. Tras la búsqueda de él también tiene consecuencias. por Entonces supuesto. sí hay como un llamado de atención y ellos lo han capitalizado, justamente esta generación. Hay como un llamado también de conciencia, justamente a través de los efectos. Pero que va más, inclusive más allá, a nivel académico, se ve dentro de las universidades que han reducido los años de formación. Sí. Ya antes eran 5 años, lo han Ahora es reducido 4. a 4 años, han condensado algunas materias justamente para permitir el desarrollo académico acompañado de este momento también
que es como darle compañía o compaginar estos cambios laborales también a nivel de formación Y académica. hay un detalle bien importante, yo creo que hoy en día esta generación Z, acostumbrada a la rapidez de las redes sociales, a la rapidez de la información, a ese consumo voraz y veloz, ya no pueden estar tanto tiempo prestando atención. Eso es una realidad, hay estudios que por supuesto avalan esto. Generalmente la atención del ser humano puede rondar alrededor de los 50 minutos. Están pues hablando de que estas nuevas generaciones ya no tienen ese nivel de atención. Entonces, concuerda perfectamente con a lo mejor reducir años en la carrera, quitar materias que a lo mejor realmente no son importantes. Yo como comunicadora social siento que había muchas materias bastante inútiles en la carrera, realmente lo digo, que lo que me hacían era perder el tiempo y no enfocarme en materias que sí requerían mi atención. Pero todo esto se está reflejando en el trabajo ahora. Con la inteligencia artificial todo lo resuelven mucho más rápido, por eso quieren trabajo desde casa y tal vez cumplirlos por objetivos, no por horario. Por allí dicen que si tú tienes un día para limpiar la casa, te vas a tardar un día limpiando la casa, pero si tienes solo 2 horas, la vas a limpiar en 2 horas. Entonces, pues háblanos de esto que te acabo de plantear desde el punto de vista psicológico. Fíjate, ahí también, lo que pasa es que todo es nuevo, estos Muy nuevo. términos, el burnout, el quiet ambition, todo esto está en este momento de acuerdo al fenómeno de la época. Y el fenómeno de la época nos anuncia justamente estas cosas. ¿De qué manera va a tener el impacto o no? Todavía está como en ese proceso. Pero lo que sí es cierto es que hay una búsqueda del placer inmediato, la búsqueda justamente acompañada de esta virtualidad, la era de la digitalización, donde todo lo tengo de forma inmediata y eso también lo quieres ver como hecho, claro. como acto. Pero tampoco nuestras organizaciones están preparadas No. a nivel de estructura para acompañar ese deseo, ¿no?, del resultado inmediato. Todavía tenemos jerarquías muy verticales donde esto a veces no se acompaña. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Surgen los emprendimientos, donde ellos son dueños de la metodología de su trabajo, de sus su horarios, tiempo. de la manera como van a obtener los resultados. Entonces quizás sea el nicho por el cual ellos pueden mostrar este deseo pujante del goce inmediato, o sea, del resultado inmediato, que lo vemos en toda área, no solamente en términos laborales, también lo vemos en términos psíquicos, la no espera, la búsqueda de la gratificación inmediata. Esto tiene por una parte un acompañamiento, digamos que, ok, reducir un poco el estrés o la ansiedad a nivel de la carga laboral, pero también estoy tras la búsqueda constante de un estímulo que me reactive ese placer inmediato que estoy tras la búsqueda. Entonces, lo que es la paciencia, la espera, No hay mucha ya no paciencia aquí. la hay. Entonces, ya vemos que las notas de voz ya la aceleramos a 2.x. Llamadas no hay, para Llamadas empezar. no hay. Ajá. La forma de vincularse ya es diferente. Entonces, construir, Ok. estamos hablando en términos expansivos, la manera como la sociedad también va colocando en el sujeto cosas y formas de actuar. Bueno, estamos hablando justamente de la generación Z, de esta ambición tranquila, pero vamos a hablar de otras generaciones más arriba, como lo que son la generación X, los boomers, que son esa generación que hoy en día a lo mejor son los dueños de las empresas, los gerentes de las empresas y que no comprenden mucho a esta nueva generación. Entonces a veces dicen, mira, yo no quiero trabajar con estos muchachitos porque no quieren cumplir horario, porque todo les da ansiedad, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que encontrar el equilibrio, pero también esto puede ser un llamado. Yo creo que el trabajo evoluciona y esto va a cambiar de alguna manera. ¿Qué recomendación pudieses darle a esas personas de esas generaciones para comprender un poco más a esta generación Z, su método de trabajar, su método de vivir y de percibir las cosas? Yo creo que ellos están en esa vía, porque justamente esto es nuevo, esto se empieza a replantear en la pandemia y pospandemia, cuando las personas regresan a la presencialidad, ya se dan cuenta de que la gente ya no quiere solamente tener y cumplir un horario, que son realmente efectivos y productivos teniendo el control de su dinámica laboral. Pero las estructuras no la acompañan, o sea, la cultura organizacional no está todavía diseñada para acompañar estos proyectos. Por eso es que el joven más bien tiene la tendencia de abrirse en emprendimientos personales, en desarrollarse en áreas donde ellos pueden
tener autonomía y flexibilidad de sus horarios. Y las organizaciones quizás están trabajando para adecuar ese sistema, pero lo paradójico es que el trabajo online, por lo menos aquí en Venezuela, en otras latitudes es diferente, Claro. pero aquí en Venezuela más bien no tiene horario de finalización, o sea, porque te llaman a las 5, 6, 7, porque tengo pacientes que me dicen, mira, no hay término de horario, aquí me están todavía mandando. Entonces, la colocación de límites también forma Es parte importante. de esto, para que sepas que tienes un horario. Ok, voy a tomarte la palabra porque esto me parece una herramienta muy importante. ¿Qué te parece si en la próxima parte, obviamente, continuamos hablando de esta ambición tranquila que tiene la generación Z, pero les damos unas herramientas para que puedan manejar la ansiedad, el no poner límites, por ejemplo, lo que hablas acá, que en Venezuela el horario a veces se extiende y cómo también ellos pueden adaptarse un poco a la cultura organizacional que todavía existe, que va a evolucionar, pero que es lo que hay en este momento. Ya venimos.